Si compras fruta del dragón, podemos guardar una pequeña parte para sacar las semillas y sembrarlas en casa. Como las semillas son muy pequeñas, podemos ponerlas en un colador para separar parte de la pulpa y después las ponemos en un vaso con agua, revolvemos y retiramos todo lo que flota. Así, en el fondo del vaso van a quedar las semillas más limpias para que las podamos sembrar. Para hacer el almácigo podemos usar una bandeja de plástico, pero esta vez le vamos a hacer mayor cantidad de perforaciones por abajo para evitar que se acumule el agua del riego. Si la bandeja tiene tapa, la podemos perforar para que no se acumule mucha humedad. Como sustrato podemos usar 3 partes de tierra o compost con una parte de arena o perlita. Llenamos la bandeja casi hasta arriba de todo y para sembrarlas, con una cuchara sacamos las semillas que quedaron junto con el agua y vamos a tratar de separarla lo mejor posible para que sea más fácil hacer el trasplante. Regamos todo el almácigo y es importante que veamos que el agua se va rápido. La mejor época para hacer la siembra de la fruta del dragón es durante la primavera y el verano, pero si conseguimos la fruta en invierno, al almácigo lo vamos a dejar adentro de casa hasta que las semillas empiecen a germinar para trasplantarlas en la próxima primavera. Con el paso del tiempo, si vemos que la parte de arriba del sustrato se empieza a secar, lo vamos a volver a regar. Por lo general, las semillas van a empezar a germinar a partir de los 15 a 20 días y con el paso del tiempo vamos a empezar a ver la parte más curiosa de este cultivo y es que desde el centro, desde donde aparecen esas 2 hojas, empieza a crecer el pequeño tallo con espinas. Si nacieron muchas plantas y con este tamaño las podemos empezar a trasplantar a pequeñas macetas para darle más espacio y cuando veamos que este pequeño tallo empieza a crecer y se cae, le podemos poner un pequeño tutor para que siga creciendo lo más derecho posible. A partir de este momento, después de haber hecho el primer trasplante, estas pequeñas plantas van a empezar a crecer mucho más rápido y cuando alcancen un tamaño de unos 10 a 15 centímetros, conviene hacerle un segundo trasplante. Como el tallo principal va a ser mucho más grande y va a sacar raíces todo a lo largo, conviene hacerle un nuevo tutor en forma de T para que la planta se vaya adaptando. A este nuevo tutor lo hice usando las maderas de los cajones de verdura, saqué la madera que es más larga, de un ancho de unos 4 a 5 centímetros, para que las raíces se puedan agarrar mejor. Y en uno de los extremos le clavé una madera más corta que sea del ancho de la base de la maceta para que se pueda anclar mejor. Para calcular la profundidad de este trasplante ponemos el tutor adentro de la maceta y vamos a marcar hasta dónde va a llegar aproximadamente el sustrato. Hasta esta marca es donde tenemos que dejar estas 2 pequeñas hojitas que salieron de las plantas que hicimos desde semillas para que la planta quede bien nivelada en esta nueva maceta. Antes de hacer el trasplante vamos a sacar esta planta y primero le vamos a atar la base donde están todas las raíces con un hilo de algodón que con el tiempo se va a terminar desintegrando. Después vamos atando todo el tallo para que quede bien cerca de la madera sin apretarlo mucho. Y si llegamos a ver que empiezan a salir raíces, conviene que lo orientemos para que estas raíces queden directamente sobre la madera. Con la planta atada al tutor, la ponemos adentro de la maceta y le vamos a agregar toda la mezcla. Para esta etapa podemos usar 3 partes de tierra o compost con una parte de cascarilla de arroz o perlita o arena gruesa para que el sustrato se mantenga bien aireado. Las regamos y a las plantas las vamos a dejar en algún lugar que le esté dando el sol de la mañana o el de la tarde y en el verano conviene protegerlas del sol fuerte. Durante esta etapa las vamos a volver a regar cuando la parte de arriba del sustrato se empieza a secar y más adelante cuando veamos que la planta supera el tamaño del tutor y empieza a engrosar mucho más el tallo, le vamos a hacer un trasplante a la maceta definitiva donde las vamos a dejar crecer hasta que empiecen a florecer y producir las primeras frutas. Te mando un saludo grande. Chau.